eh, terminamos en el estudio anterior. Recuerde que estamos estudiando la resurrección. Terminamos en Mateo, íbamos para Mateo 27. ¿Por qué íbamos para Mateo 27? Porque estábamos en Hebreos, que dice que mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, el Espíritu daba a entender con esto que aún no se había manifestado el camino. Vamos allá para que lo retomemos. Hebreos capítulo, estamos en Hebreos capítulo 9. Retomémoslo para que vayamos a donde íbamos a ir, a Mateo. Verso 8. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. La verdad es que no es la primera parte del tabernáculo, es que no estuviera en pie el primer tabernáculo. El primer tabernáculo, porque, mire, ahorita vamos a entender algo. Vamos un momentico a Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27. Cuando Jesús muere, verso 50. Mateo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Muere. Y he aquí, mire qué pasa cuando el Señor muere. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. O sea, mire, después cuando Salomón construye el templo, él hizo el templo de acuerdo a lo que Moisés había hecho en el tabernáculo. Siguieron conservando ese velo siguió estando allí, porque Dios advirtió que tuvieran cuidado de hacer como se había mostrado. Ese velo tiene una enseñanza, ya lo vamos a ver. Y la separación, recordemos, lugar santísimo, lugar santo, y había una separación. En el lugar santísimo estaba Dios representado por medio del arca. No podía entrar cualquiera, y solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Recordemos, para que te conectes, escucha la resurrección parte 2, para que te conectes con el mensaje. Entonces dice, cuando Jesús muere, dice verso 51 de Mateo 27, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora, lo curioso de esto es que con la muerte del Señor Jesús, dice que el velo del templo se rasgó en dos, se rasgó. Ahora ya el Señor está mostrando, ya no hay necesidad de esta maqueta, ya no hay necesidad de esto. Ya estando presente Cristo, ya no hay necesidad de esto. Dios, con la muerte de su Hijo, rasgó el velo, ese velo que hacía separación entre el lugar santísimo y lugar santo. ¿Por qué? Porque ahora Jesús, con su resurrección, Dios lo levanta de los muertos y está entrando al verdadero lugar santísimo. El verdadero lugar santísimo no está entrando a lo que hizo el hombre, está entrando al verdadero, al que envió Moisés. Está entrando al verdadero lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Dios lo exalta y lo sienta a su diestra, en el trono mismo, en lo verdadero. Acá en lo terrenal era un arca que representaba la presencia de Dios. Ahora nuestro Salvador Jesús está en la presencia misma de Dios. Está en la presencia misma de Dios, ya no lo representa un arca, ya es mismo Dios. Recordemos lo que David vio como profeta. David dice, yo vi que Jehová dijo a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. Él vio la exaltación de Jesús, vio la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Dios, con la muerte de su Hijo, abre un nuevo camino.
un camino. Ahora Jesús nos muestra el camino. Con razón él decía, yo soy el camino, la verdad, el verdadero camino y la vida, porque él resucitó, él no está muerto. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ya no es por otro medio, es por medio de Jesús. Escuche, ahora. Entonces, capítulo 9 de Hebreo. Dice, verso 7, 9:7, retomémoslo. Pero en la segunda parte del tabernáculo, el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ya le dije que era el primer tabernáculo, el terrenal. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, o sea, el tabernáculo terrenal. Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. No puede alcanzar la perfección ahí a través de esto. Mire, cuando el Señor con la muerte de su Hijo rompió el velo fue roto, dando el Señor a entender, ya pueden entrar a mi presencia, ya el sumo sacerdote Jesús, el verdadero, ya no la sombra, el verdadero ya entró a mi presencia, ya ustedes pueden entrar por medio de él. Ya no se necesita la sangre de un cordero, ya no se necesita un sumo sacerdote terrenal, ya tienen el verdadero sumo sacerdote Jesús. Pero ¿sabe qué hicieron los sumos sacerdotes terrenales, estos que servían a lo terrenal, al tabernáculo terrenal, al templo terrenal? Ellos remendaron el velo. Ellos remendaron el velo, se preguntaron qué pasó, pero no le prestaron atención a eso. Remendaron el velo y siguieron en los oficios. Siguieron. Si el templo estuviera hoy en día conforme era, estuvieran haciendo los mismos sacrificios, porque ya el templo no existe. Pero ellos remendaron el velo y siguieron adelante con sus ceremonias, ya que ya no puede perfeccionar, no puede hacer nada porque ya Cristo está presente. Entonces mire lo que dice. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no el terrenal, sino el verdadero, no hecho de manos, no el que construyó el hombre, es decir, no de esta creación, sino el celestial. Y no por sangre de machos cabríos, porque recordemos que el sumo sacerdote tenía que ofrecer algo y Jesús ofreció su propia vida, su propia sangre. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, lo que se hacía allí en el tabernáculo terrenal, los sacrificios de estos animales, y sí, traía purificación por un año, dice, si esa sangre de esos animales servía para un año de perdón, ¿cuánto, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Qué precioso, hermano. Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Recuerde que el tema es la resurrección de los muertos. Pero para entender la resurrección, tenemos primeramente que entender el sacrificio de Cristo.
El sacrificio de Cristo porque dice el apóstol que Él es el primogénito de los muertos. Los apóstoles decían, enseñaron que Jesús era el primogénito de los muertos. Y si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender la resurrección. Entonces es necesario que con mucho entendimiento podamos ver a través de las escrituras y adquiramos el conocimiento que viene de Dios para que podamos despejar toda duda y podamos darle nosotros la preeminencia a Jesús. Porque, como les decía, muchas veces por la doctrina vemos otras cosas que le quitan la preeminencia a Jesús. Hemos hablado de Enoc, de Elías, y va más adelante, a medida que vamos estudiando, vamos a llegar allá. Entonces dice, ahora, vámonos al capítulo 10. Capítulo 10. Bueno, aquí mismo, capítulo 9, versículo 23. Mire lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, que era el tabernáculo, lo terrenal, fuesen purificadas así. Pues, ¿cómo? Tendríamos que devolvernos. Vamos a devolvernos un momentico. Mire lo que dice. Capítulo 9. Versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Escuche, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. O sea, con la sangre de los animales, roció todo en el tabernáculo, con la sangre. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Con la sangre del animal roció todo el tabernáculo y todo. Y mire lo que dice verso 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y uno decía, ¿y por qué? Le podría uno preguntar a Moisés, ¿y por qué? Porque la sangre de Cristo estaba siendo representada aquí con la sangre de estos animales. Y Jesús, con su sangre, es el que va a limpiarnos, es el que va a purificarnos. Entonces, mire lo que dice, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, ahora sí entendemos el tabernáculo y todo lo que había en él, fuesen purificadas así, con la sangre. Pero las cosas celestiales, a donde entró Jesús, no al tabernáculo terrenal, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, porque no, allá no se acepta la sangre de un cordero terrenal, allá tenía que ser una sangre mejor, y es la sangre del unigénito Hijo de Dios, del Mesías, de nuestro sumo sacerdote. Dice, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Si ve que esto se habla por todo el libro de Hebreo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura, mire que el terrenal era figura del verdadero. Si no, escuche, que si no, mire dónde entró Jesús, sino en el cielo mismo, allá fue donde entró, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué precioso. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y sí, en forma de figura se presentaba ahí estaba el arca que representaba a Dios, pero Jesús llegó al verdadero lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Recordemos lo que David dijo, lo que David vio. Yo vi que Jehová dijo a mi Señor cuando lo resucitó, siéntate a mi diestra en el verdadero lugar santísimo. Y mire lo que dice, verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. No, Jesús entró con su propia sangre. Dice, capítulo 10 de Hebreo. Este es un libro precioso, hermano.
Precioso. Recuerde que el apóstol Pablo dijo en el capítulo 8 de Hebreo que el punto principal de lo que se está diciendo aquí es que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, a Jesús, a Jesús. Dice, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, recuerden, no es lo verdadero, era una sombra, una figura. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por estos ritos de la ley, por los sacrificios del Cordero, por llegar cada año al sumo sacerdote y que él fuera a interceder por nosotros ante Dios, eso no nos iba a hacer perfectos. Ellos no iban a alcanzar la perfección a través de este culto, de este servicio, porque recordemos, es una figura. El sumo sacerdote es una figura de Jesús. El tabernáculo terrenal, una figura de lo verdadero, de lo celestial. Y dice que nunca puede ser perfecto. Y escuche lo que dice. Ahora, en el versículo 2, lastimosamente no está bien traducido. Es una pregunta que el apóstol va a hacer. Ahora, yo te hago una pregunta. Si la perfección se hubiese alcanzado por los sacrificios de estos animales, a través del sumo sacerdote terrenal y los corderos que se ofrecían, si la perfección se hubiese alcanzado allí, yo te hago una pregunta. Ofrecido el primer sacrificio, el primer año, ¿habría necesidad de volver al segundo año? Ya no había necesidad, porque si la perfección era por allí, ya yo no tendría que volver el próximo año, pero de año en año volvía. Tenían que hacerlo cada año. Ya lo leímos que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo solamente una vez al año y tenía que sacrificar un cordero por sí y por los pecados del pueblo. No había perfección allí, pero si fuera por la perfección por este medio, hecho un sacrificio, ya no se hace más. ¿Para qué se va a hacer más si la perfección ya se alcanzó por allí? Pero mire lo que dice. Escuche. Voy a leer el versículo 1 nuevamente, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, aquí usted póngale un paréntesis a su Biblia, usted lo puede verificar con el griego. Si tiene a alguien que sea estudioso de la escritura, pregúntele. De otra manera, creo que la Biblia de las Américas lo tiene bien traducido. Búsquese una Biblia de las Américas y se va a dar cuenta. De otra manera, si la perfección fuera por este medio, entonces mire la pregunta que él va a hacer. De otra manera, abre un paréntesis ahí, no cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto limpios una vez, ¿no tendrían ya más conciencia de pecado? Cierre ahí el signo de interrogación. Uno le diría, pues sí, apóstol, sí, pues limpios una vez y ofrecieron el sacrificio del cordero, ya para qué más tienen que volver. Pero mire lo que dice, verso 3. Pero en estos sacrificios que se hacían allí con el sumo sacerdote en el tabernáculo terrenal, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y es obvio. Mire, el año pasado vino al sumo sacerdote, trajo su cordero y se hizo expiación por sus pecados. Y si volvió el próximo año, ¿por qué es? Porque sus pecados están allí todavía. Y volvía dentro de... También tenía que ofrecer. Se hace memoria de los pecados. Ahí están. Ahí están. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No pueden esos animales quitar los pecados. Por eso era que tenían que ir de año en año. Porque no puede.
No podía. Por eso los que quieren encontrar la salvación por estos medios están equivocados. La salvación es por medio de nuestro sumo sacerdote, Jesús, el cual está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y mire lo que dice. Ahora, recordemos algo. ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesús? ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesús? Él dijo en Juan 1, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados, no que los perdona, que quita el pecado, que quita el pecado. ¿Están viendo? Entonces mire lo que dice. Capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando él va a empezar su ministerio, cuando Jesús a los 30 años que empieza su ministerio, porque aquí recordemos que antes de esto él no había hecho nada, pero después del bautismo de Juan, él empieza su ministerio. Entonces dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, cuando él empieza ya a ejercer su ministerio, le dijo al Padre, mire lo que le dijo, sacrificios y ofrenda no quisiste. Estos sacrificios, estos animales, es obvio, no lo quiso, él no quería eso. Pero hermano, el Señor lo estableció, sí, lo estableció mientras llegaba a Jesús, como figura, para que hiciéramos la práctica. Pero es obvio que no quiso eso, porque si hubiera querido eso, la salvación hubiera sido por esos medios. Eso no era lo que él quería. Dice, entonces mire, cuando Cristo empieza su ministerio, le dice al Padre, escuche, sacrificios y ofrendas no quisiste, más me preparaste cuerpo, ese cuerpo que ya es Jesús, un cuerpo preparado. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, esos sacrificios de animales. Entonces dije, mire lo que dice nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, eso estaba profetizado. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Porque recordemos, la ley tenía ordenanzas con el tabernáculo. Dice, verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, este culto terrenal. Quítalo primero para establecer esto último, su sacrificio. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado, como lo presentó Juan. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sumo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, su cuerpo, por los pecados, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, lo que vio David en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, lo que el apóstol Pedro nos mostró allí en Hechos 2, mostrando que David no subió a los cielos, pero David mismo dice de Jesús que él vio cómo Dios lo exaltó con su diestra y lo sentó. Dice, escuche, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es resurrección. Este es el primogénito de los muertos. Mire que aquí no se habla no se habla de ningún otro. El sumo sacerdote es Jesús, el primogénito de los muertos es Él. Él fue el que murió por nuestros pecados. Él fue el que fue levantado de entre los muertos, el primero.
Verso 13, ahí a la diestra de Dios. Mire lo que hace. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados, dice el apóstol Pablo, que son los que hemos creído en Jesús. El que nos santifica es Jesús. Jesús es el que nos santifica. Dice, verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y él sigue hablando, pero yo quiero que avancemos. Versículo 19. Este es un libro extenso, hermano. Podríamos quedarnos mucho tiempo aquí, versículo tras versículo, pero quiero que adelantemos. Versículo 19 del capítulo 10. Así que, o sea, a la luz, hermano, de esto que tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que entró al verdadero lugar santísimo, a la presencia de Dios, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Entonces, mire lo que dice el apóstol. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, podríamos, mire, si fuéramos a entrar, por eso el apóstol dijo, mire, si Jesús estuviera sobre la tierra, ni siquiera fuera sacerdote, porque ellos, los sacerdotes terrenales, siguen oficiando en la maqueta, en lo que se hizo, en lo que es figura. Entonces mire lo que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acuerde que él está hablando con hebreos. Los hebreos le podrían decir, hermano, pero venga, apóstol, usted me está diciendo que tengo libertad para entrar al lugar santísimo. Sí, eso te estoy diciendo. No, hermano, recordémonos, está hablando con judíos que conocen el tabernáculo, saben cada detalle de este lugar. Ellos podrían decirle al apóstol, no, apóstol, venga, no, usted está equivocado. ¿Por qué, hijo? No, apóstol, primeramente yo no soy de la tribu de Leví. Y aunque fuera de la tribu de Leví, yo no podría entrar allá, solamente allá puede entrar el lugar santísimo, puede entrar el sumo sacerdote, y usted aquí me está diciendo que así que hermanos hebreos, y esto también es para nosotros, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no, apóstol, ¿cómo voy a tener libertad? Si yo fuera a entrar allá al lugar santísimo, no me va a los sacerdotes no me van a dejar. No me van a dejar. Recordemos a un rey, Usías creo que fue, no era de la tribu de Leví ni era sacerdote, pero ese hombre lleno de orgullo quiso entrar al lugar santísimo y los sacerdotes le dijeron, no te está permitido, no puedes entrar, no te está permitido. Y él, por encima de ellos, como era el rey, entró y de allá salió leproso y por esa lepra murió. ¿Sí me entiende? O sea, porque Dios le estaba dando importancia a ese lugar. Mientras viniera Cristo, Dios le estaba dando importancia a ese lugar porque era figura de lo verdadero. Así como el cordero servía para un año de expiación, para un año de perdón de pecados. Y uno dice, pero ¿y qué tiene ese cordero? No tiene nada, pero como Dios quiere darle valor a la figura, a la sombra, mientras viniera el verdadero, Dios le da poder a eso. Entonces mire esto. El apóstol dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No, hermano, es que ya tú no vas a entrar al lugar santísimo terrenal. No. Ya, es más, ya tú no necesitas al sumo sacerdote allí que llevarle el corderito. Ya tú no lo necesitas a él. No, apóstol, no. Tú no necesitas ya a este sumo sacerdote. Ya tú tienes el verdadero sumo sacerdote, ya Cristo está presente y ya Él entró al verdadero lugar, ya esto. ¿Por qué crees que cuando Él murió se rasgó el templo? Se rasgó el velo. Dios diciendo, ya esto no tiene valor. Ya no, ya el verdadero sumo sacerdote es Jesús y está acá en mi presencia. Entonces mire lo que dice, sigamos leyendo. Retomémoslo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Escuche verso 20. Por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué velo? Esto es su carne. Ah, ¿cómo así? Claro.
Vamos a mirar. Esto es precioso. Esto es precioso. Vamos, si logramos entender esto, estoy seguro que vas a saltar de gozo. Y mira, yo creo que si hasta el momento has entendido lo que hemos estudiado, yo creo que ya ese miedo a la resurrección, a la muerte, se va desapareciendo porque estamos mirando al primero de los muertos, a nuestro Señor. Entonces dice, escuche, dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos abrió a través del velo. Esto es su carne. ¡Qué tremendo! O sea, que la carne de Jesús, esa carne, la carne de Cristo, representa el velo. ¿Por qué? Vamos a mirar. Recordemos, lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Lugar santo. Pero en el lugar santísimo donde está la presencia de Dios, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero para entrar allá a la presencia de Dios había algo que lo impedía. ¿Qué era? Un velo, el velo, el velo. Y dice que ese velo representa la carne de Jesús. Dice que se nos abrió un nuevo camino para entrar al verdadero lugar santísimo a través del velo, de la carne de Jesús. Jesús, ese velo. Miren, leámoslo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos abrió a través del velo. Este es su carne. O sea, ese velo, dice, es su carne. Ahora, ¿qué representa el velo entonces? El velo representa la carne, el hombre, la humanidad, el pecado. El pecado. El pecado es el que hace separación entre Dios, que está en el lugar santísimo, y el hombre que está acá en el lugar santo. Y hay una separación. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, al Él morir, por medio de su carne, porque Él tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él tomó el lugar del pecador. Ahora Él rompió ese velo. Ya no hay separación, ya tenemos libertad. ¿Por qué? Porque Él abrió el camino a través de su carne. Él tomó nuestro pecado. Por medio de Él ahora podemos entrar a la presencia del Padre sin ningún temor, con toda libertad, sin ninguna condenación, si hemos nacido de nuevo, si lo tenemos a Él. Recordemos, el apóstol nos hace un llamamiento a que entremos con toda confianza al lugar santísimo. Ahora, mire lo que dice. Y podemos entender lo que Jesús dijo. A la luz de esto, ahora podemos entender lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, aquí dice, por el camino nuevo y vivo. O sea, el camino nuevo y vivo, no es un camino muerto, es un camino vivo porque Él vive. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne que fue rasgada, su carne que fue cortada por nosotros, para que nosotros ahora tengamos libertad para entrar en la presencia del Señor. Entonces podemos entender lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, ya vemos ese camino que se nos abrió. Yo soy el camino, la verdad, el verdadero, el terrenal no es el camino verdadero, es Él. El sumo sacerdote terrenal no es el verdadero, es Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, el camino vivo y nuevo. Y yo soy la vida y nadie puede entrar al lugar santísimo, o sea, viene al Padre, si no es por mí. Amén, qué precioso. Podemos decir al Señor, amén. Qué lindo, Señor, el sacrificio que tú has hecho por mí. Entonces, a la luz de esto, mire lo que el apóstol nos dice. Si logramos entender eso, entonces mire lo que dice, verso 21. Y teniendo un gran sacerdote, o sea, un sumo sacerdote que es Jesús, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, no el terrenal, recordemos, el celestial, el verdadero, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire el llamamiento, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
Purificados los corazones de mala conciencia. Eso no es que yo voy a, para entrar allá ahora yo tengo que ir a purificar mi corazón. No, 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 no. Si yo tengo a Cristo, el apóstol dice, acércate con confianza. ¿Por qué? Porque Él con su sacrificio ha purificado tu corazón. Te ha lavado. Tú eres una virgen pura para Dios si tienes a Cristo. Como el apóstol Pablo tenía luchas. Lo vemos en Romanos 7, luchas queriendo agradar a Dios, pero veía otra realidad en sus miembros, que se rebelaba contra ese deseo de caminar para Dios fielmente. Y él decía, miserable de mí, quiero agradar a Dios, pero se manifiesta el pecado que mora en mí. Siendo apóstol, él dice que mora, aún mora en mí, no dice moraba, mora en mí. Y esta lucha la tenemos también nosotros. Si tú has nacido de nuevo, hermano, sabes que es verdad. Tú quieres agradar al Señor, tú quieres, tomas decisiones, dice, no más yo. Pero al rato te das cuenta que estás desagradando a Dios. Pero eso no debe ser un impedimento para acercarnos. Porque mire lo que dice el apóstol. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Lo que está diciendo es, acércate confiadamente. ¿Por qué? Porque tu corazón ya ha sido purificado. El Señor te purificó. Dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Con su sacrificio Él nos lavó. Jesús dijo que ya estaban limpios. Sigamos leyendo. Me gustaría que vayamos porque el apóstol aquí se está basando en una profecía en Ezequiel. Cuando dice que lavados, que acerquémonos porque ya hemos sido lavados, recordemos que ellos se basaban en las escrituras. Las escrituras para ellos eran el Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar dónde estaba basado el apóstol Pablo para decir que nos acerquemos confiadamente porque hemos sido lavados con agua pura. Vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25. Es una profecía mesiánica. Mire lo que dice, tú puedes leer después, te vas versículos anteriores y te vas a dar cuenta que está hablando acerca del Mesías. Y dice, verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mire lo que hace el Señor con nosotros. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Están viendo? Y el espíritu no se puede recibir si no es por creer en Jesús. El apóstol Pablo en Efesios 1 dice que habiendo creído en Jesús, recibiste el Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu es por creer en Jesús, por tener este sumo sacerdote. El apóstol Pablo hablándole a los Gálatas que estaban ya siendo enredados por el judaísmo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas, yo les hago una pregunta. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o porque creíste en Jesús por fe, por la fe? Es obvio que fue por la fe. Por la fe se recibe el Espíritu Santo. Es el sello que Dios da a los que creen en Jesús. Pedro dando su testimonio de la conversión de Cornelio y de su familia y sus amigos, Pedro dice, mire, mientras yo estaba predicándoles de Jesús a ellos, vino el Espíritu Santo sobre todos los que oían la predicación acerca de Jesucristo. Y empezaron a hablar en lengua, fueron llenos del Espíritu como nosotros allá en Hechos 2. Y si Dios nos aprobó por medio de su Espíritu, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Porque Pedro estaba teniendo problemas por haber ido a predicarle a los gentiles. Pero ¿por qué les digo esto? Porque el Espíritu Santo se recibe por creer en Jesús, por creer en Jesucristo. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Y en la próxima vamos a seguir con este tema. Como les dije, es un tema muy largo, hermanos, muy largo.
la resurrección de los muertos, es muy largo, pero estamos estudiando acerca de el primogénito de Jesús. Si nosotros logramos entender el sacrificio del Señor, si logramos ver a nuestro sumo sacerdote, todas las demás cosas se van a ir aclarando. Todos se van a dar cuenta. Usted podrá decir, hermano, pero empezaste a hablar ibas a hablar de Enoc, de Elías, con tranquilidad. Allá vamos a llegar. El importante aquí no es Enoc, no es Elías, no es Moisés, no es nadie. El importante aquí es Jesús, el primogénito de los muertos. Y a él le vamos a dedicar todo el tiempo. Y se van a dar cuenta que después ya pierde importancia y ya vamos a entender. Ya ahora entiendo por qué es necesario entender el sacrificio de Cristo mucho más de lo que nosotros creemos entender. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Medita en esto. Recuerda, vamos a seguir con este estudio. Dios te guarde.